Hoy en Filosofía y Coso, un día en la vida de Baruch Spinoza. Basándonos en datos biográficos de Baruch Spinoza, vamos a intentar reproducir un día de su vida, del año 1660. Para esto, recrearemos ciertas situaciones que, si bien son hipotéticas, podrían haber sucedido. No te lo pierdas. La mañana del 14 de julio de 1660 despierta en Rijnsburg, un pequeño pueblo en la provincia de Holanda. Baruch Spinoza, un filósofo perseguido por su propio pueblo, se encuentra a solas con sus pensamientos, abrazando tanto la tranquilidad del paisaje natural que lo rodea como el peso de una excomunión que resuena en su alma. Desde que fue expulsado de la comunidad judía de Ámsterdam en 1656, ha vivido en busca de la verdad en un mundo que ha condenado su búsqueda. Las sombras de su pasado lo persiguen, reflejándose en los muros de la casa modesta en la que reside. Sin embargo, el aislamiento tiene un sabor a libertad, y su espíritu rebelde se aferra a la visión de un mundo donde la razón y la ética son guías en lugar de dogmas. La dualidad de su vida se manifiesta en cada rincón de su existencia, un libre pensador, pero prisionero del legado que dejó atrás. Los primeros rayos del sol se filtran a través de la ventana de la habitación de Spinoza, iluminando la pequeña mesa donde su pluma y su papel esperan ansiosamente sus pensamientos. Al abrir los ojos, siente la suave brisa que entra desde el jardín, trayendo consigo el susurro de la naturaleza, un recordatorio de la belleza que rechaza la opresión a la que ha estado sometido. Se levanta, recorre su cuerpo con una leve pereza y se dirige al espejo. En su reflejo percibe no solo al filósofo que busca claridad en un mundo de confusión, sino también al hombre marcado por la traición. En su corazón, la excomunión pesa como un yugo. La comunidad que una vez lo abrazó, ahora lo ha rechazado, y con ese recuerdo encuentra un hilo de determinación. Su desayuno consiste en algo sencillo, un trozo de pan y un poco de queso. Mientras mastica, su mente divaga hacia los días en que era parte de la comunidad sinagogal de Ámsterdam, cuando las celebraciones y rituales eran un refugio contra el mundo exterior. Recuerda el día de su excomunión, un momento que lo marcó profundamente. El solemne documento de excomunión que se leyó en el servicio religioso públicamente, seguido de la despedida final de sus amigos y de su familia, lo llenó de dolor. Al árbol de la ciencia de la vida, no te acerques. Resonaba la advertencia de su comunidad, pero Spinoza, al cruzar su mirada con la verdad, no podía ignorar el llamado del conocimiento. Se pregunta, ¿es posible que la búsqueda de la verdad haya sido el verdadero pecado? La ironía de sus pensamientos lo embriaga. Después de su desayuno, se sienta frente a su mesa de trabajo. Rodeado de libros, el espacio se siente sagrado, como un templo donde la razón se convierte en religión. Los atriles están poblados de obras de Aristóteles, Descartes y la Biblia, cuya interpretación siempre ha chocado con el dogma tradicional. Con la pluma en mano y el corazón latiendo con fuerza, comienza a escribir en su manuscrito de Ética. Sus ideas fluyen, explorando conceptos de Deus sive natura, donde postula que Dios es idéntico a la naturaleza, desafiando las concepciones teológicas que lo reducen a un ser personal. A medida que avanza en su trabajo, se siente en paz, como si por fin hubiera encontrado su lugar en el cosmos. El hombre es parte de la naturaleza, escribe, y esa conexión nos convierte en una extensión de lo divino. Sin embargo, cada palabra está teñida de melancolía. La liberación que siente al conectar con estas verdades es agridulce, pues sabe que su comunidad no comprenderá jamás estas ideas. La lucha interna entre su filosofía y la identidad cultural lo consume. A medida que la mañana se convierte en tarde, Spinoza recibe la visita de un par de amigos intelectuales que han buscado su compañía por la autenticidad que él irradia tras la excomunión. Se reúnen en su modesta sala,
que está impregnada de una mezcla de sombras y luz, producto de la disposición de los muebles y la entrada del sol. La conversación fluye de manera natural, abordando temas que indagan en la naturaleza del ser, la ética en la vida cotidiana y el amor. Sus amigos, aunque tienen diferentes trasfondos culturales y religiosos, encuentran en Spinoza un faro de claridad en un mar de confusiones dogmáticas. Uno de ellos, un compatriota judío que aún reposa en la comunidad, le susurra: «Tu búsqueda de la verdad es admirable, Baruch, pero la comunidad no te perdonará nunca». Spinoza sufre una punzada en el pecho, pero respira hondo y responde con firmeza: «La verdad no se puede negar, y el amor a la sabiduría debe ser más fuerte que cualquier lazo que me ate a la tradición». Los amigos comparten historias de su entorno y de la creciente tensión política en Europa, lo que genera una atmósfera de incertidumbre e inquietud. La Guerra de los 30 años ha dejado cicatrices profundas en la psique colectiva europea, lo que intensifica la necesidad de un pensamiento renovador, algo que Spinoza busca ofrecer. Después del encuentro, siente la necesidad de conectarse con la naturaleza que lo rodea. Se pone su capa y se adentra en los campos que bordean su hogar. A medida que camina entre la hierba alta y las flores silvestres, siente una mezcla de tristeza y gratitud. Aquí, lejos del juicio humano, puede meditar sobre su vida y sus elecciones. Se detiene junto a un arroyo cuya claridad refleja el cielo. Cierra los ojos, escucha el murmullo del agua y siente cómo sus preocupaciones se disipan momentáneamente. En su mente, las promesas de la razón y la ética se entrelazan con el profundo deseo de pertenencia. ¿Puedo ser un hombre libre en un mundo que me encadena?, se pregunta, sintiendo que esta lucha es universal para muchos. Es en este momento de contemplación que sus pensamientos se tornan hacia la dignidad humana. Para Spinoza, cada ser humano es una chispa de lo divino, y al separarse de malentendidos, todos pueden encontrar la paz en el entendimiento mutuo. A medida que la brisa acaricia su rostro, siente una renovada determinación. Su misión es clara: representar la voz de la razón y elevar a la humanidad hacia nuevas alturas. Al regresar a casa, Spinoza se siente exhausto pero satisfecho. En la colina donde un día se encontró con amigos y colegas, su corazón comienza a llenarse de esperanza. Se sienta a escribir nuevamente en su diario, reflexionando sobre la jornada. Después de estar escribiendo unas horas, Spinoza se levantó de su silla, cansado del trabajo intelectual, se dirigió a la parte trasera de la habitación, donde una mesa más pequeña estaba dedicada a su oficio como pulidor de lentes. Allí, el ambiente cambiaba sutilmente. Los libros y las notas se desvanecían detrás de la urgencia del trabajo manual. Al acercarse a su mesa, el filósofo se concentró en el humilde pero esencial material que tenía delante: bloques de vidrio crudos, herramientas de pulido, esmeril y frascos llenos de polvo abrasivo. Cada pieza de vidrio, con sus imperfecciones, representaba una oportunidad. Él había aprendido a ver el potencial en lo que otros podrían considerar desechos. Así, en ese espacio, los límites de la filosofía se encontraban con la física práctica. Con manos callosas y firmes, tomó un bloque de vidrio en bruto y lo examinó con atención. La luz del atardecer se reflejaba en la superficie fresca, revelando pequeñas burbujas de aire atrapadas. Spinoza sabía que cada burbuja era un recordatorio de la imperfección inherente a la naturaleza y una representación de su propia filosofía sobre la necesidad de comprender y abrazar esas imperfecciones para llegar a una verdad más profunda. Sosteniendo la pieza con tal cuidado como si fuera un objeto sagrado, el filósofo comenzó su trabajo. Comenzó a esmerilar el vidrio. Sus movimientos eran una mezcla de precisión y experiencia adquirida a lo largo de los años. La fricción abría un camino, transformando el bloque en algo útil y hermoso. Mientras sus manos trabajaban, su mente seguía explorando las ideas que recientemente había plasmado en su escritura.
En ese momento, Spinoza reflexionaba sobre la similitud entre su trabajo cerebral y manual. Al igual que en la filosofía, donde cada idea debe ser pulida y refinada hasta alcanzar la claridad, la pulitura de lentes requería un proceso de eliminación de la bruma y la aspereza. En cada lente apropiadamente acabada, veía la imagen de sus pensamientos, la búsqueda de la claridad a través de la razón y la comprensión. Mientras esmerilaba, el sonido del vidrio contra la piedra se volvía un eco familiar, un ritmo meditativo que le permitía sumergirse en su propia realidad interna. Se imaginaba a sí mismo en un mundo de ideas que se entrelazaban, donde la luz de la razón podía atravesar cada parte de la existencia. La pulitura, más que un trabajo mecánico, era una forma de contemplación, un diálogo entre el filósofo y el material. Finalmente, tras un tiempo de dedicación y esfuerzo, levantó su mirada del vidrio pulido. Observó el resplandor que emergía de la superficie ahora brillante. Spinoza sintió un profundo sentido de logro. La lente parecía captar la luz de una forma extraordinaria, reflejando la conexión directa entre su trabajo en la filosofía y su habilidad como pulidor de lentes. La noche ha caído y las estrellas comienzan a brillar en el cielo oscuro, recordándole la infinitud del universo y lo pequeño de la vida humana. La soledad, que sentía como un peso en su pecho, ahora es su aliada. Cada pensamiento y cada idea que plasma en papel se convierten en un acto de resistencia, un pequeño grito contra la opresión que lo ha asediado. Su dolor personal ha quedado convertido en un deseo ardiente de cambiar el pensamiento. Al caer la noche, Spinoza prepara una cena modesta: legumbres y pan, sin adornos. Mientras come, se sienta en su mesa y se permite un momento de reflexión sobre el significado del amor y la conexión humana. A solas, siente que cada bocado es una forma de reconciliarse con su entorno, incluso si su entorno lo ha rechazado. Se toma un tiempo para contemplar el impacto de su pensamiento. En la soledad, siente la vibración de su conexión con aquellos que han llegado antes que él, aquellos filósofos y sabios que han traído luz a la humanidad. En su corazón lleva a Maimónides, a los pensadores renacentistas, y se permite soñar con un futuro en el que sus ideas puedan abrir caminos. En el crepúsculo de su vida, mientras el mundo fuera continúa girando, Spinoza respira hondo y recita en voz baja un pensamiento que siempre lo ha guiado. No hay alegría mayor que el entendimiento, y aquella que extraiga su fuente del conocimiento es la alegría verdadera. Con sus reflexiones aún flotando en el aire, Spinoza se prepara para dormir. La ausencia de la comunidad judía que alguna vez lo rodeó pesa en su corazón, pero no como un yugo, sino como un recordatorio de su elección más profunda: buscar la verdad. Se acuesta en su cama de paja, aún sintiendo la calidez del día, pero reconociendo la quietud de la noche. Cierra los ojos y en su mente hace una promesa. Promete ser fiel a sí mismo y a sus convicciones sin importar el costo. En su mundo interior, sabe que su búsqueda de la verdad es un acto de amor. Así culmina un día en la vida de Baruch Spinoza en un tiempo de exilio, reflexión y lucha interna. Su mente es un torrente de ideas que desafían las limitaciones impuestas por los dogmas, y aunque se enfrenta a la soledad, su corazón es un campo fértil donde las semillas de la razón florecen en generaciones futuras. Como un eco en el tiempo, su influencia resuena, poniendo en tela de juicio las nociones tradicionales y empujando a la humanidad hacia adelante, en busca de las verdades que alguna vez lo alejaron de su hogar. Hoy en Filosofía y Coso, un día en la vida de Leibniz. Basándonos en datos biográficos de Gottfried Wilhelm Leibniz, vamos a intentar reproducir un día de su vida del año 1700. Para esto, recrearemos ciertas situaciones que, si bien son hipotéticas, podrían haber sucedido. No te lo pierdas.
A finales del siglo XVII, Europa se encontraba en una encrucijada entre la ciencia y la filosofía, y Gottfried Wilhelm Leibniz era uno de sus principales arquitectos. Nacido en 1646 en Leipzig, Leibniz había crecido en un entorno que valoraba tanto el conocimiento como la innovación. En el año 1700 residía en Hannover, donde ocupaba el cargo de bibliotecario de la corte y había ganado el respeto de sus contemporáneos por sus textos de lógica, matemáticas y filosofía. Este relato narra un día en su vida, sumergiéndose no solo en sus actividades cotidianas, sino también en sus emociones, pensamientos y el contexto cultural que rodeaba su existencia en un momento de desarrollo intelectual y cambio. Era una mañana de septiembre del año 1700. La luz del sol se filtraba a través de los pequeños paneles de la ventana del estudio de Gottfried Wilhelm Leibniz, en un elegante edificio que servía como la residencia de la corte de Hannover. La ciudad, rica en historia y tradiciones, había empezado a despertar cuando el canto de los pájaros se mezcló con el murmullo distante de la vida urbana. Leibniz se despertó poco después del amanecer. Su mente, siempre inquieta, comenzaba a burbujear con ideas. Se incorporó lentamente, sintiendo la energía de un nuevo día. La habitación estaba decorada con libros en estanterías bien organizadas. En el escritorio, una serie de hojas de papel aguardaban la vibrante actividad de su pluma. Era un santuario del conocimiento, un lugar donde la lógica y la creatividad se entrelazaban. Al levantarse, observó por la ventana. Hannover estaba llena de actividad. Los comerciantes preparaban sus productos, las mujeres empezaban a salir para comprar en el mercado, y los estudiantes se reunían en cafés filosóficos para compartir ideas. Aunque disfrutaba del bullicio de la ciudad, Leibniz también sentía el peso de la soledad en su búsqueda incesante de la verdad. Después de vestirse con su habitual atuendo de corte, que incluía una túnica de colores oscuros y un sombrero de ala ancha, Leibniz se dirigió a la cocina. Desayunó un tazón de gachas de avena que complementó con una pequeña porción de fruta y un poco de queso. Aunque la comida era sencilla, para él era un momento de reflexión. Comenzó a formular en su mente las preguntas que quería abordar durante el día. El estudio de la lógica y la filosofía ocupaba primer lugar en su agenda. Mientras comía, también revisaba un manuscrito sobre su más reciente trabajo en cálculo infinitesimal que había leído en esos días. Celebrando su capacidad para innovar, Leibniz se hallaba en la cúspide de su conocimiento. En su interior sentía una mezcla de emoción y desesperación. La ambición de ser reconocido por sus aportes era fuerte, pero las voces en su cabeza cuestionaban su lugar en la historia, especialmente en el contexto de otros pensadores de renombre como Newton. Este día, una idea particular lo cautivó: la consideración de que las mónadas, las unidades indivisibles que consideraba la base del universo, debían ser redescubiertas y defendidas contra las críticas que había recibido. Era una creación suya que lo había llevado a un nuevo marco de pensamiento, pero aún enfrentaba incomprensión en una sociedad que valoraba la intuición más que la lógica. Culminando su desayuno, Leibniz se sentó en su escritorio, sumergiéndose en el estudio y la escritura. Las páginas en blanco parecían llenarse de luz a medida que su pluma comenzaba a danzar sobre el papel. Reflexionaba sobre la armonía preestablecida, esa idea que sostenía que todo en el universo estaba interconectado de acuerdo a un plan divino. En su mente, la armonía de las mónadas contrastaba con las realidades caóticas de la vida cotidiana, lo que a veces le producía una profunda melancolía. Mientras escribía, Leibniz era visitado por ondas de inspiración intensa. Cada palabra era una mezcla de emoción y lógica, y experimentaba el fervor de la creación. Sin embargo, a menudo sentía que ese fervor venía acompañado de la presión de alcanzar la grandeza. Era consciente de que muchos lo consideraban un erudito, pero anhelaba ser visto como un verdadero innovador. Su trabajo no solo era una búsqueda de respuestas, sino un intento de preservar su legado.
Leibniz sabía que debía luchar contra las críticas y la idea de ser olvidado era un peso abrumador. Su deseo de ser un pensador pionero en el contexto de la revolución científica que vivía Europa lo impulsaba a la excelencia, a veces a expensas de su paz mental. Las reflexiones sobre la existencia y la naturaleza de Dios lo llevaban a un estado de contemplación en el que la frontera entre la razón y la mística se desdibujaba. Alrededor de las 10 de la mañana, Leibniz recibió a algunos colegas y estudiantes en su oficina. Era un día dedicado al intercambio de ideas. Con la corte de Hannover como telón de fondo, se esperaba que los visitantes aportaran sus propios pensamientos y desafiaran las teorías en desarrollo. Estos encuentros eran cruciales para él, pues además de ser un momento de esparcimiento, representaban una oportunidad invaluable para ajustar y reafirmar sus ideas. Al llegar, algunos de los estudiantes se sintieron emocionados por la oportunidad de discutir temas candentes como el determinismo y el libre albedrío, dos cuestiones que Leibniz tenía en mente. Las voces llenaron el espacio, cada comentario ilustrando la reverberación del pensamiento en acción. Leibniz disfrutaba de estos momentos de interacción donde la tensión entre diferentes puntos de vista podía revelar nuevas perspectivas. Sin embargo, también había un trasfondo de solemnidad. La sombra de la política europea, marcada por la Guerra de los 9 años, se cernía sobre la conversación. Leibniz se preocupaba por cómo la guerra y la incertidumbre amenazaban la posibilidad de un país más unido. En algún momento de la discusión, reflexionó en voz alta sobre cómo la armonía preestablecida también se aplicaba a las sociedades humanas, haciendo hincapié en la importancia del diálogo en tiempos de conflicto. Tras unas horas de animadas discusiones, Leibniz tomó un breve receso para absorber la oleada de ideas que habían fluyendo. Se permitió un paseo por los jardines del palacio, donde el aire fresco y el canto de los pájaros le ofrecieron una pausa perfecta. En este entorno natural, se sentó bajo un árbol frondoso, dejando que su mente se deslizara a través de las ideas que había revisado. Podía sentir la presión acumulándose detrás de sus ojos. La necesidad de ser reconocido como el filósofo y científico que sostenía ser lo llenaba de una inquietud persistente. Había vivido con el temor a ser eclipsado por otros pensadores o, peor aún, olvidado. Durante estos momentos de reflexión, el entorno lo habría llevado a la meditación, dándole un respiro que su mente inquieta anhelaba. Al regresar a su oficina, sentía el vigor de la naturaleza fluir de nuevo en su interior. Renovado, se sentó de nuevo frente a su escritorio, listo para enfrentar el día con una energía renovada. Cada pausa se volvía un puente hacia la creación, y esta conexión con la naturaleza le proporcionaba un sentido de equilibrio. Después del almuerzo, Leibniz regresó a su estudio para continuar su obra. Decidió, en este momento, hacer un esbozo de sus ideas sobre el cálculo de infinitesimales. Con un enfoque apasionado, comenzaba a mirar la geometría de las curvas como un campo de posibilidades interminables, un recurso para el entendimiento humano. Reflexionaba sobre cómo había desarrollado las bases del cálculo, un avance que le parecía a la vez emocionante y aterrador por su potencial. Mientras la pluma se deslizaba sobre el papel, sentía que su identidad se entrelazaba con sus descubrimientos. Era un acto casi espiritual descubrir patrones en el caos, ordenar ideas en conflictos y buscar la verdad en lo abstracto. Sin embargo, había miedo en sus huesos, el temor de que sus ideas no fueran lo suficientemente correctas o universalmente entendidas. Con cada grafía, autocríticas susurraban en su mente, aguardando el momento en que forjaría su legado. En un momento de lucidez, Leibniz se pausó a reflexionar sobre sus ambiciones. ¿Era suficiente el reconocimiento de un círculo selecto de eruditos o había algo más grande que anhelaba? Se dio cuenta de que su búsqueda no se trataba solo de él. Estaba tejida en una red más amplia,
una conversación a lo largo del tiempo en la que podía ofrecer sus pensamientos para el beneficio de las generaciones futuras. En ese momento, la esperanza sufrió un golpe de intoxicante ambición, un equilibrio delicado entre la búsqueda del conocimiento y el deseo de ser reconocido. Al caer la tarde, Leibniz sintió que era el momento perfecto para una cena. Se preparó una comida sencilla, pero nutritiva: pan, queso y un guiso de vegetales. Mientras comía, reflexionó sobre su día, recorriendo cada encuentro y discusión. Su corazón se llenaba de una gratitud silenciosa. Había sentido el pulso de la filosofía y la ciencia, la vida interconectada que había imaginado. Después de la cena, decidió buscar un método de relajación a través de la lectura. Se sumergió en textos de matemáticas antiguas, explorando el legado de Euclides. Los números y figuras proporcionaban un refugio emocional. A través de la lógica matemática, Leibniz encontró un equilibrio, una forma de escapar del caos de comportamientos humanos y tensiones gubernamentales. Los compases y formas geométricas eran el paisaje de su mente. La paz que experimentaba a través de la pura razón le permitía imaginar un mundo donde la racionalidad y la ética podrían coexistir. Su pasión por las matemáticas nutría su esencia filosófica, ya que cada número y operación se integraban en su visión de la estructura universal. Con la llegada de la noche, Leibniz se sentó en la penumbra de su estudio, reflexionando sobre su vida. En los momentos de silencio, cuando el bullicio de Hannover se relegaba a un eco distante, se permitió contemplar su lugar en la historia. Pensó en los retos que enfrentaría al presentar sus ideas al mundo, la resistencia que tendría que superar para alcanzar una aceptación más amplia. La soledad a veces lo abría a nuevas verdades, pero también traía consigo la inevitabilidad del sufrimiento. La luna brillaba fuera de su ventana y se sentía como el propio universo, eterno y solitario, pero aún iluminado por la esperanza. Con cada día que pasaba, Leibniz se sentía más fuerte, más dispuesto a contribuir a la humanidad. Durante estos atardeceres introspectivos, se preguntaba si los concurrentes caminos que había tomado eventualmente llevarían a un entendimiento más profundo de la realidad y la paz. Así fue pasando la noche, mientras las ideas continuaban danzando en su mente. Se sintió atraído por escribir una carta a un colega, compartiendo sus últimos pensamientos y teorías. Cuando terminó, se sintió más conectado no solo con ese colega, sino también con el gran universo del pensamiento en el que había trabajado. En la medida en que se entregaba a su vocación, la escritura se convertía en un acto íntimo de conexión. En este día detallado de 1700 hemos explorado la vida de Gottfried Wilhelm Leibniz, un hombre profundamente inmerso en la búsqueda del conocimiento y la comprensión de la existencia. Su rutina cotidiana, sus momentos de introspección y sus interacciones filosóficas dan forma a un retrato multifacético de un pensador cuyas ideas aún resuenan en el mundo contemporáneo. Leibniz vivió en un tiempo donde la razón se equilibraba con las emociones, un lugar donde el deseo de conocimiento se enfrentaba a la soledad del innovador. Este relato revela no solo su dedicación intelectual, sino también las luchas internas que lo acompañaron en su camino. Las tensiones entre la ambición y la humildad, entre el deseo de la aceptación y la cercanía de la soledad, ilustran que su legado perdura porque fue un viaje humano, impulsado por la pasión de hacer del mundo un lugar más comprensible. Al final del día, Leibniz se convirtió en un faro de claridad en los campos de las matemáticas y la filosofía, armonizando sus ideas con el mundo que lo rodeaba. Su vida y su trabajo nos recuerdan que la búsqueda del conocimiento es una travesía tanto individual como colectiva, y que incluso en momentos de incertidumbre, cada pensamiento puede ser un paso hacia un futuro iluminado por la razón y la verdad. Hoy en Filosofía y Coso, un día en la vida de Leibniz y Spinoza.
Basándonos en datos biográficos de Leibniz y Spinoza, vamos a intentar reproducir el día en que se encontraron en noviembre de 1676. Para esto, recrearemos ciertas situaciones que, si bien son hipotéticas, podrían haber sucedido. No te lo pierdas. La Europa del siglo XVII estaba sumida en un torbellino de ideas, descubrimientos y conflictos ideológicos. En este contexto, dos figuras se alzaron como faros del pensamiento: Baruch Spinoza y Gottfried Wilhelm Leibniz. Aunque procedían de trasfondos diferentes y sus filosofías eran, en muchos aspectos, opuestas, ambos compartían un profundo compromiso con la razón y la búsqueda del conocimiento. Baruch Spinoza, nacido en Ámsterdam en 1632 en una familia de judíos sefardíes, era un hombre que había despreciado las convenciones y creencias de su entorno, lo que lo llevó a la excomunión por parte de su comunidad. Su vida fue un testimonio de la lucha contra la opresión intelectual y la búsqueda de verdades fundamentales sobre la existencia. Por otro lado, Gottfried Wilhelm Leibniz, nacido en Leipzig en 1646, era un prodigio del pensamiento, cuya versatilidad abarcaba matemáticas, lógica, teología y filosofía. Su idea de la monada, una sustancia simple que conforma la realidad, es una de sus contribuciones más influyentes. La Haya, en la década de 1670, se había convertido en un crisol de filósofos, científicos y diplomáticos. En este ambiente, Leibniz, que estaba en la ciudad como parte de su labor diplomática, se enteró de que Spinoza vivía allí. La potencialidad de un encuentro entre estos dos hombres brillantes apenas comenzaba a gestarse, y la posibilidad de un intercambio intelectual prometía ser electrizante. Los ecos de las obras de Spinoza ya circulaban entre una pequeña élite de pensadores. Su libro más influyente, La Ética, había sido completado, pero no publicado, un reflejo de su cautela ante las reacciones que sus ideas podrían provocar. A pesar de la excomunión de Spinoza, algunos admiradores, incluyendo a académicos, estaban empezando a reconocer la profundidad de su pensamiento. Mientras tanto, Leibniz, con su enfoque más optimista sobre la relación entre el ser humano y la divinidad, ansioso por discutir y criticar los nuevos desarrollos filosóficos, buscaba a Spinoza no solo para entender sus puntos de vista, sino también para desafiar y ampliar su propio sistema filosófico. Las cartas de algunos contemporáneos y el rumor de la cercanía de Spinoza despertaron la curiosidad de Leibniz. En ese tiempo, había comenzado a leer fervientemente las obras de Spinoza y a contemplar la amplia gama de su filosofía. Sin embargo, sus conceptos de utilidad y sustancia eran profundamente distintos. Para Leibniz, el universo estaba lleno de optimismo y orden, mientras que para Spinoza era un sistema determinista sin lugar para la intervención divina. Finalmente, en una helada tarde de 1676, las puertas se abrieron para un encuentro que resonaría a través del tiempo. En la casa austera de Spinoza, la luz del sol empezaba a desvanecerse cuando Leibniz hizo su entrada. El filósofo judío, cuya vida había estado marcada por el aislamiento y la reflexión profunda, saludó a su visitante con una mezcla de curiosidad y cautela. «Leibniz, ¿no es cierto?», preguntó Spinoza, su voz grave resonando en la habitación. «He oído hablar de ti, de tus ideas sobre la armonía preestablecida y la naturaleza del infinito». «Así es, Spinoza. Mis pensamientos han estado inmersos en tus escritos», respondió Leibniz mientras sus ojos exploraban los estantes llenos de libros que adornaban las paredes. Con el primer intercambio, la conversación fluyó como un torrente. Hombres de intelecto, cada uno con su propia perspectiva única, se sumergieron en un debate apasionado que oscilaría entre la metafísica y la ética. La habitación se llenó de un aire de aliento intelectual, un campo magnético donde la lógica y la crítica eran las estrellas brillantes. «Empecemos con la idea de la sustancia que planteas», sugirió Leibniz, ya más cómodo.
Tu visión de que solo hay una sustancia es fascinante, pero ¿no crees que esto reduce la riqueza del universo a una mera ilusión? La pluralidad de las cosas parece inevitable y necesaria. Spinoza tomó un momento, su mirada centrada en el fuego crepitante de la chimenea. La pluralidad es un aspecto de cómo percibimos el mundo, Leibniz, pero desde una perspectiva más profunda, todas las cosas son manifestaciones de esa única sustancia. La realidad se revela a nosotros como diversas expresiones de una misma esencia. Leibniz, siempre provocador, replicó: ¿podrías aceptar que esto lleva a un determinismo que niega cualquier forma de libertad? Si todo lo que ocurre es una expresión de una sustancia única, ¿dónde queda el papel de la acción humana, de nuestra capacidad de elección? Tu preocupación es válida, contestó Spinoza, arqueando una ceja. Pero la verdadera libertad está en la comprensión y el conocimiento de nuestras pasiones. Aunque las acciones pueden estar determinadas, cuando comprendemos nuestras emociones y deseos, podemos actuar de manera racional y ética. Este primer intercambio marcó un punto álgido en su diálogo. La tensión entre el determinismo de Spinoza y el optimismo de Leibniz se hizo palpable. Ambos hombres se dieron cuenta de que, aunque sus perspectivas eran, en su esencia, diferentes, compartían una pasión viva por el conocimiento que desafiaba las normas. A medida que avanzaba la conversación y el crepúsculo daba paso a la noche, Spinoza, sintiéndose cada vez más cómodo, decidió revelar una de sus obras inacabadas, un manuscrito titulado provisionalmente Política Eclesiástica. He estado trabajando en este texto sobre la política y la religión, dijo Spinoza con un tono apenas audible, pero chispeante con emoción. Tema delicado, pero es esencial para comprender cómo puedo reconciliar el conocimiento filosófico con la vida pública. Leibniz se acercó, su interés despertado. ¿Puedo ver el manuscrito? Prometo ser un amigo en la crítica. Tu trabajo podría añadir algo valioso a mis propios estudios sobre la armonía del Estado y sus raíces filosóficas. Spinoza, en un gesto casi imperceptible de invitación, le pasó el manuscrito. Mientras Leibniz comenzaba a leer, las páginas revelaban una visión audaz en la que conceptos de libertad, ética y religión se entrelazaban. La crítica a la manipulación política de las creencias religiosas y el llamado a la razón como guía moral captaron la atención de Leibniz. Tu análisis aquí es incisivo, pero me pregunto, dijo Leibniz, levantando la vista, ¿afirmas que las leyes de un Estado pueden estar completamente desconectadas de la moralidad universal? ¿No es el deber del Estado fomentar la virtud entre sus ciudadanos? El Estado debe proporcionar un marco donde las personas puedan buscar la verdad por sí mismas, replicó Spinoza con fervor. Si el gobierno manipula las creencias, limita el crecimiento intelectual del individuo. La prosperidad de una sociedad radica en la libertad de conciencia. La tensión y la búsqueda de un terreno común. Mientras el diálogo continuaba, Leibniz sintió una tensión, como si todo su sistema de pensamiento estuviera siendo puesto a prueba. Aprecio tu énfasis en la búsqueda de la verdad, pero creo que hay un peligro en la radicalidad de desvincular el Estado de cualquier moralidad preestablecida. ¿Cómo pueden los ciudadanos guiar su comportamiento sin una estructura moral? Spinoza se arriesgó a explorar un concepto que consideraba fundamental. La búsqueda de la verdad y la sabiduría requiere un esfuerzo continuo. Leibniz. Debemos confiar en la razón como la guía principal. La moralidad, fundamentada en la razón, puede entonces surgir orgánicamente en una sociedad libre. Ambos filósofos miraron por la ventana, donde la noche se extendía, cubierta de estrellas. El aire era tenso con ideas en conflicto, pero también cargado con un respeto profundo entre intelectos que, a pesar de sus diferencias, se entendían en su búsqueda común. La conversación giró hacia el concepto de Dios. Leibniz, con su fe optimista en un Dios personal, preguntó: ¿no crees que el amor divino debe estar presente en la condición humana? ¿Por qué un Dios que lo abarca todo permitiría el sufrimiento y el caos?
Spinoza, teniendo en cuenta su perspectiva más naturalista, respondió: Dios no está separado del mundo, Leibniz. Dios es la naturaleza misma, y lo que llamamos caos es simplemente una manifestación de las leyes de la naturaleza. El sufrimiento es parte del orden universal y no algo que debe ser castigado por un Dios situado fuera de nuestra existencia. Leibniz asintió, aunque sintió un tirón en su interior, un choque entre su visión del universo y la presentación de Spinoza. Entonces, cuando consideras el bien y el mal, ¿no falta la esperanza en la posibilidad de un mejor futuro? Tu determinismo produce una sensación de resignación, mientras en mis pensamientos cada acción conduce a un bien final. Spinoza sonrió con amabilidad. No entiendo la resignación como una limitación. La razón debe permitirnos actuar de manera que podamos mejorar nuestras condiciones. La libertad no es la ausencia de controles, sino la capacidad de entender nuestras circunstancias y actuar en consecuencia. La noche se deslizaba imperceptiblemente hacia la madrugada. Con cada palabra intercambiada se tejía un rico tapiz de ideas que fusionaba elementos de sus respectivos mundos filosóficos. Tal vez nunca llegarían a un acuerdo total, pero ambos reconocieron que el diálogo en sí mismo era esencial para la evolución del pensamiento. Antes de despedirse, Leibniz comentó: El encuentro de nuestras mentes me ha brindado no solo reflexión, sino una nueva apreciación de tus ideas, Spinoza. La conversación filosófica tiene la capacidad de expandir nuestros límites mentales. Así es, Leibniz, la curiosidad y el descubrimiento son el corazón del conocimiento, respondió Spinoza con una mirada que parecía vislumbrar mucho más allá del simple intercambio que habían tenido. Sigamos aprendiendo, interrogando, nunca conformándonos. Fueron hacia la puerta con un sentimiento de conexión genuina. La niebla de la mañana comenzaba a disiparse mientras se despedían, cada uno con el convencimiento de que sus respectivas trayectorias, aunque divergentes, estaban marcadas por el impacto de aquella conversación. El encuentro entre Leibniz y Spinoza en La Haya no fue solo un episodio efímero en sus vidas, sino el eco de un diálogo que resonaría en la historia de la filosofía. Malentendidos y concordancias estaban entrelazados, y el legado de ambos pensadores persistió en el pensamiento contemporáneo. A lo largo de los siglos, sus ideas han sido objeto de estudio y debate, inspirando a generaciones enteras a cuestionar su propia comprensión de la verdad, la libertad, la ética y la naturaleza de Dios. Lo que sucedió en esa pequeña habitación oscura iluminó un camino hacia el futuro, donde las diferencias no necesariamente crean divisiones, sino que pueden convertirse en catalizadores para la reflexión y el avance. Así, mientras el mundo sigue cambiando, las palabras de estos dos luminarias de la filosofía seguirán resonando, recordándonos que aunque nuestras visiones del universo puedan ser distintas, la búsqueda de conocimiento y la curiosidad siguen siendo el puente que nos une. Leibniz y Spinoza, en su encuentro, nos dejaron un abrazo intelectual que sigue vigente en la actualidad, un recordatorio de que el diálogo es el alma misma de la filosofía y el progreso humano. Hoy en Filosofía y Coso, un día en la vida de Immanuel Kant. Basándonos en datos biográficos de Immanuel Kant, vamos a intentar reproducir un día de su vida del año 1771. Para esto, recrearemos ciertas situaciones que, si bien son hipotéticas, podrían haber sucedido. No te lo pierdas. En el año 1771, Immanuel Kant se encontraba en la cumbre de su vida académica en Königsberg, una ciudad prusiana que vibraba con el pulso de la Ilustración. Kant, un hombre solitario en sus costumbres pero fervoroso en sus pensamientos, estaba en una etapa crucial en su desarrollo filosófico, diseminando ideas que más tarde transformarían la filosofía occidental. La luz del amanecer se filtraba tímidamente a través de las ventanas de su modesta vivienda en Königsberg.
La atmósfera era fresca y el canto de los pájaros resonaba como un suave recordatorio de la belleza del mundo. Immanuel Kant despertaba, pero no solo de un sueño físico, sino también de un profundo proceso de reflexión y contemplación. Aunque no tenía compañeros de vida en su hogar, su mente se encontraba habitualmente acompañada de las ideas de sus amigos y contemporáneos. Eran las 6 de la mañana cuando Kant se levantó. Se puso una bata sencilla y se dirigió a la cocina para preparar su desayuno. El menú consistía en un simple tazón de avena y una pieza de pan, acompañado de una taza de café. Mientras comía, su mente se llenaba de preguntas sobre el conocimiento y la existencia. La obra que florecía en su mente, Crítica de la razón pura, comenzaba a estructurarse en su pensamiento. Una meditación sobre los límites y las capacidades del entendimiento humano. Él sabía que su visión tenía que ser innovadora para desafiar el empirismo y el racionalismo de sus predecesores, como David Hume y René Descartes. Después de su desayuno, Kant inició su caminata matutina, un ritual inquebrantable que lo llevaba hacia la Universidad de Königsberg. Este paseo no era solo físico, era un momento para sopesar preguntas filosóficas y preparar su mente para las clases del día. La ciudad estaba empezando a despertar, y Kant, con su andar pausado y reflexivo, notaba los cambios en la vida urbana. Mientras caminaba, a veces se detenía para observar el río Pregel, que fluía con serenidad a través de la ciudad, una metáfora del fluir del conocimiento. Las 12 de la mañana llegó, y el aula se llenó de estudiantes ansiosos por escuchar a su venerado profesor. La clase de ese día giraría en torno a la epistemología. Kant estaba decidido a desafiar las nociones tradicionales sobre el conocimiento. Inició el diálogo con una provocativa pregunta: ¿hasta dónde puede llegar nuestro entendimiento al percibir la realidad? Los estudiantes, atentos y expectantes, comenzaron a proponer sus respuestas. Uno de ellos argumentó en favor de la percepción directa como una forma válida de adquirir conocimiento. Kant, asentando la cabeza, contestó: la experiencia es crucial, querido estudiante, pero debemos considerar que la mente también tiene estructuras a priori que moldean nuestra experiencia. Es la razón la que permite la síntesis de lo que percibimos. La conversación se adentró en el dominio de la ética, un área que a Kant le apasionaba profundamente. Propuso un dilema metafísico. Imaginemos un mundo donde la moralidad no está sujeta a leyes universales. ¿Cómo podemos entonces justificar nuestras acciones? El aire de la sala se volvió denso al plantear una cuestión que tocaba las fibras más íntimas de la moral. Uno de sus estudiantes sugirió que la moral era subjetiva, dependiente del contexto cultural. Kant, con su estilo incisivo de argumentación, respondió: si la moral es meramente subjetiva, entonces sería inviable establecer un juicio ético universal. Propongo que las leyes morales deben ser universales y necesarias. Un imperativo categórico. Actúa solo de acuerdo con aquella máxima que puedas desear que se convierta en ley universal. La conversación se tornó elocuente, tocando fibras que resonarían en la filosofía moderna. La brújula moral que comenzaba a bosquejar no solo desafiaba a sus estudiantes, sino que también sentaba las bases para su obra posterior. Después de la clase, Kant regresó a su hogar para almorzar. El almuerzo era sencillo, una comida a base de vegetales de temporada. A menudo se sentaba solo, pero en esta ocasión decidió invitar a un amigo, un conocido teólogo, para reflexionar sobre las implicaciones de la religión en la moralidad. Durante este almuerzo, discutieron si la moralidad podía existir de forma independiente de la religión. Si la moralidad depende de lo divino, ¿cómo podríamos explicar el comportamiento ético de aquellas personas que no creen en un Dios? Preguntó Kant, mostrando su inclinación hacia una moral autónoma que no necesitara ser validada por un ser supremo. El teólogo, por su parte, discutió la importancia de la fe y de la revelación divina en la condicionante del comportamiento humano.
Esta conversación enriqueció la perspectiva de Kant sobre cómo la ética y la religión podían coexistir, pero también lo empujó a explorar las bases de la razón pura en la moralidad. Tras el almuerzo, Kant se dedicó a su escritura, un componente vital de su día. Aislarse en su estudio le proporcionaba el silencio necesario para pensar y escribir. Siempre había sido un hombre que se tomaba muy en serio su trabajo. Rodeado de una gran cantidad de libros y manuscritos, se dispuso a integrar sus ideas sobre la ética en su obra. Algunos de los conceptos que exploraba incluían la naturaleza de los juicios sintéticos a priori, los cuales fueron fundamentales para su obra. Se sentó ante la mesa y se entregó a la escritura, sintiendo el impulso de capturar las ideas antes de que se desvanecieran en la bruma del pensamiento. Su caligrafía era pulcra y las hojas se llenaban de notas que prometían dar forma a su próximo gran texto. En medio de su trabajo, se detuvo para reflexionar sobre la influencia que sus interacciones con amigos habían tenido en su pensamiento. Con cada diálogo vivo, sentía que sus ideas se agudizaban y su visión filosófica se expandía. La conexión con otros contribuía al despliegue de su propia búsqueda del sentido. Al caer la tarde, Kant decidió dar un paseo para despejar su mente y reponer su energía. En su camino, se encontró su exalumno Herder, que justo había vuelto de un viaje y por casualidad estaba dando una conferencia sobre estética a un grupo de jóvenes. La relación entre Herder y Kant ya no era la misma, si bien en algún momento habían sido grandes amigos, además de maestro y alumno. Ahora la relación se había enfriado debido a sus diferentes concepciones filosóficas. Más allá de esta circunstancia, Kant se unió a la charla y se dejó llevar por la pasión de los jóvenes mientras discutían sobre el propósito del arte en la vida humana. Herder planteó que el arte era una expresión de lo que nos hacía humanos, un reflejo de la cultura. Kant, resuelto en su lugar como filósofo, argumentó: el arte, sin embargo, debe ser guiado por ideales universales. La belleza puede ser subjetiva, pero en su esencia también debe aspirar a un orden racional. Este intercambio de ideas llevó a un debate vibrante, donde otros intelectuales participaron dando sus propias perspectivas. Mientras la conversación continuaba, Kant se sintió revitalizado por la riqueza del diálogo. La noche fue avanzando y las luces del café local fueron encendiéndose, proyectando un ambiente cálido y acogedor para todos los que discutían con pasión. Tras la animada velada, Kant regresó a su hogar, ya meditados los grandes temas del día. Se sintió afortunado de tener amigos que no solo compartían su pasión, sino que también retaban sus ideas y ampliaban su horizonte de pensamiento. Una parte de su pensamiento siempre fue defendiendo la búsqueda del conocimiento. Esto no solo era un acto intelectual, sino una colaboración con la humanidad. Una vez en su habitación, se sentó otra vez ante el escritorio, revisando lo escrito a lo largo del día. Cada párrafo le recordaba las discusiones animadas que había tenido, y estas experiencias le llenaron la mente de ideas filosóficas que seguirían evolucionando en su obra. Con el sonido del reloj marcando la medianoche, se sintió agotado pero completamente satisfecho. Antes de dormir, recordó que al día siguiente debía encontrarse nuevamente con Johann Georg Hamann para un diálogo sobre idealismo y subjetividad. Estaba emocionado por la perspectiva de seguir explorando las complejidades de la mente humana y su relación con el mundo externo. Finalmente, se metió en la cama, permitiendo que un suave sueño le arrullara, mientras reflexionaba sobre el significado de su vida y su trabajo. Había vivido un día lleno de aprendizaje, diálogo y conexión con otros. Un día que representaba perfectamente la búsqueda constante de la verdad que persistía en su ser. A lo largo del tiempo, los días de Kant continuaron siendo una serie de exploraciones filosóficas que enriquecerían el legado del pensamiento occidental. La conexión con sus amigos fue esencial. Cada conversación, cada debate, contribuyó a la concepción de ideas que serían recogidas y desarrolladas a lo largo de los siglos. En sus aportes a la ética,
la epistemología y la estética, se puede ver la influencia de aquellos momentos compartidos y de los diálogos apasionados que estaban tan animados en su vida cotidiana. Hoy en Filosofía y Coso, un día en la vida de Friedrich Nietzsche. Basándonos en datos biográficos de Friedrich Nietzsche, vamos a intentar reproducir un día de su vida del año 1880. Para esto, recrearemos ciertas situaciones que, si bien son hipotéticas, podrían haber sucedido. No te lo pierdas. El año 1880 fue crucial en la vida de Friedrich Nietzsche. Estaba en la cúspide de su habilidad creativa y surcaba el complejo océano de sus pensamientos filosóficos. A través de una mezcla de rutina, inspiración y lucha interna, su jornada diaria se convertiría en un reflejo de sus ideas sobre la vida, la moral y el arte. El sol aún estaba bajo en el horizonte cuando Friedrich Nietzsche abrió los ojos en su modesta habitación en Sils Maria, una pequeña localidad en Suiza rodeada de montañas. La luz tenue entraba a través de las cortinas, iluminando las estanterías llenas de libros de filosofía, poesía y literatura clásica que había acumulado a lo largo de los años. Parecía que iba a ser un día sin dolores, pensó y se alivió. Ya habían pasado 3 días de aquel malestar que lo había dejado en cama una semana, sin poder abrir los ojos por el insoportable dolor de cabeza. Con un ligero suspiro, se sentó en la cama, recordando el último sueño. Un paisaje vasto y desolado, un tanto melancólico, su reflejo de una soledad profunda. Se lavó la cara con agua fría, un ritual que siempre lo revitalizaba y le ayudaba a despejar la mente. Luego, se vistió con su habitual chaqueta oscura y pantalones ajustados. Era un estilo austero, acorde con su filosofía de la simplicidad. Entró a la pequeña cocina donde hervía agua para su café. Hizo un ritual de preparar su bebida. La molió con esmero, sintiendo el aroma a tierra de los granos. Mientras esperaba, su mirada se posó en el cuaderno sobre la mesa, lleno de anotaciones y fragmentos de sus reflexiones. La idea de la voluntad de poder había estado ocupando su mente últimamente y sentía que debía capturarla con palabras. Al terminar el café, se sentó en la mesa, rodeado de una sensación de paz y concentración. Empezó a escribir. Las palabras fluían con fervor. Algunos pasajes eran dolorosos, otros aseguraban la lucha del individuo contra las limitaciones impuestas por la sociedad. Después de un par de horas de intensa escritura, decidió salir a caminar por los hermosos senderos de montaña. La brisa fría le golpeó la cara mientras cerraba la puerta tras de sí. Pasar tiempo en la naturaleza siempre le había proporcionado una profunda emoción, un contraste brillante a la reclusión intelectual a la que a menudo se sometía. Nietzsche caminó por el sendero empinado, rodeado de pinos y vistas deslumbrantes que le recordaban la belleza de la existencia. Mientras subía, sus pensamientos viajaban en paralelo a su ascenso, reflexionando sobre su ruptura con la filosofía tradicional y explorando nuevas formas de expresar la verdad. Deseaba que las palabras que plasmaba tuvieran la fuerza suficiente para desafiar a los que se aferraban a dogmas. Al alcanzar un claro, se detuvo y contempló el horizonte. Se sentó en una roca, sacó su cuaderno y bolígrafo y dejó que las ideas fluyeran. La muerte de Dios y sus implicaciones emergieron de su mente, conceptos que sabían como bombas en un tiempo donde la eterna búsqueda de significado era vital. Regresó a la senda, decidido a convertir esas ideas en su siguiente obra. Al regresar a su hogar, abrió la alacena y tomó un poco de queso para acompañar su pan. Se preparó un simple almuerzo que consumió en silencio, disfrutando de cada bocado. No había visita programada. Apreciaba estos momentos de soledad, donde sus pensamientos podían fluir sin interrupciones. Mientras comía, sus ojos se posaron en las hojas de papel donde había esbozado nuevas ideas. ¿Cómo comunicar el sufrimiento?, se preguntaba. El dolor humano convertía la existencia en una lucha,
una búsqueda constante de superación. Tantas veces había observado a los hombres rendirse ante el sufrimiento. Sentía que su tarea era iluminar otro camino. Continuó escribiendo, esbozando ideas sobre el papel, el vino y la poesía como formas de aliviar la carga de la existencia. Se sentía cada vez más convencido de que la poesía era el lenguaje del alma. Sin embargo, la conciencia de su soledad se instaló en su mente. No tenía a nadie con quien compartir estos pensamientos profundos y personales. Después de un rato, se dedicó nuevamente a escribir. La tarde estaba cálida y la luz del sol iluminaba su habitación, creando un ambiente propicio para la creación. Se sentó en su escritorio, rodeado de papeles, su mente desbordando pensamientos. La idea de Übermensch estaba empezando a tomar forma, el concepto del superhombre que desafía las limitaciones y se reinventa a sí mismo. El escribir era un acto físico. Sus movimientos se volvían más intensos al tratar de plasmar su compleja filosofía en palabras. En algunos momentos se frustró al no encontrar las palabras correctas, golpeando la mesa con los puños. La búsqueda de la precisión y la belleza en su expresión era a menudo desgastante. Sin embargo, esas tensiones resultaban ser una parte fundamental de su proceso creativo. Era un ciclo de creación y destrucción, donde las ideas emergían en medio de la lucha. En medio de su escritura, su mente divagó hacia sus contemporáneos, los filósofos y escritores que tanto admiraba, pero también despreciaba. Se encontraría muchas veces pensando en Schopenhauer, su mentor, y donde había tomado su camino. Así, se preguntaba si sus ideas desafiantes provocarían rechazo, pero también una chispa de entendimiento en aquellos que buscaban la verdad. La tarde se tornó noche y pensó que un paseo sería necesario para liberar un poco de tensiones de su mente. Escogió un camino diferente, uno que lo llevó a un pequeño lago, un lugar que elevaba su espíritu y le permitía meditar. Se sentó en el borde, mirando el reflejo del cielo en el agua, sintiendo la calma que se había apoderado de él. Reflexionando sobre los temas de la existencia, el sentido de la vida y la búsqueda del significado, no pudo evitar pensar en la conexión entre la vida y el arte. Trayéndose de su soledad, pensó en cómo las experiencias de la vida eran fundamentalmente subjetivas y cómo eso se podía transformar en poesía y filosofía. El contraste entre la lucha y el respiro le brindó una catarsis que lo llevó de vuelta a su habitación. Al regresar, encendió una lámpara de aceite que proyectaba sombras danzantes en la pared. La noche se adueñó del espacio y en la atmósfera palpable de la oscuridad continuó escribiendo. Sus palabras danzaban sobre las páginas como sus pensamientos, intensas, apasionadas, un susurro de la tormenta que siempre habitaba su corazón. Tras horas de creación, su pluma se detuvo. Sus ojos miraron las páginas llenas de su letra, fuerza y sinceridad. Sabía que su trabajo no era solo una expresión personal, sino un reto para la humanidad, un llamado a cuestionarse y a trascender. La idea de que el sufrimiento era necesario para alcanzar la grandeza resonaba en su mente, y él mismo se convertía en ese filósofo que busca no solo desenterrar la verdad, sino estimular la creación de una nueva vida. Finalmente, con la mente cansada pero satisfecha, se retiró a su cama. La atmósfera de su hogar estaba impregnada de ideas y reflexiones que había dejado en cada rincón. Con el cuaderno bajo el brazo, se acostó exhausto pero inspirado, sosteniendo la promesa de otro día productivo adelante, donde la vida, el arte y la filosofía se entrelazaran nuevamente. Así culminó este día en la vida de Friedrich Nietzsche. Cada instante estuvo marcado por su eterna búsqueda de sentido, la lucha contra sí mismo y los ecos de una filosofía que desafiaba la tradición. Su vida era un reflejo de sus pensamientos, un testimonio de que la creación es tanto un acto de lucha como una fuente de redención. Nietzsche, un solitario empedernido, vivió en un mundo donde la soledad y la creación se entrelazaron,
moldeando su legado filosófico que aún resonaría en el tiempo venidero. Hoy en Filosofía y Coso, un día en la vida de Karl Marx. Basándonos en datos biográficos de Karl Marx, vamos a intentar reproducir un día de su vida del año 1862. Para esto, recrearemos ciertas situaciones, que si bien son hipotéticas, podrían haber sucedido. No te lo pierdas. Era un fresco y nublado día de invierno en Londres, enero de 1862. En un pequeño y modesto apartamento en la zona de Soho, Karl Marx se despertó de su sueño, energizado por una mezcla de sueños de revolución y súplicas de sus amigos trabajadores. Los rayos débiles de sol apenas lograban filtrarse a través de las nubes grisáceas que parecían aguardar todo el día, reflejando la atmósfera densa y a menudo opresiva que acompañaba su vida en el exilio. Marx abrió los ojos y después de un momento de reflexión tomó unos minutos de silencio en su cama. Sabía que cada mañana traía consigo el mismo dilema: la lucha entre la escritura y las Tausend Sorgen, esos 1000 problemas cotidianos que lo acechaban. La pobreza, la obligación de proveer para su familia y la presión constante de vivir como un exiliado en una ciudad que le ofrecía poco en términos de estabilidad. Se levantó, todavía somnoliento, y se vistió rápidamente con su abrigo negro, un modelo austero que había heredado y que había visto mejores días. Descendió las escaleras crujientes del edificio de 3 pisos y entró en la pequeña cocina donde su esposa, Jenny von Westphalen, ya había comenzado a preparar el desayuno. A pesar de las dificultades económicas, su hogar siempre estaba impregnado de un sentido de unión familiar. La mesa estaba dispuesta con un simple desayuno: pan de centeno, un poco de mantequilla y, para alegrar la mañana, una taza de café. Mientras compartían la comida, Marx aprovechó para hablar con Jenny sobre sus últimos pensamientos. Ella estaba al tanto de sus luchas intelectuales y políticas y era su confidente más leal. En la conversación, Marx mencionó el avance de la clase trabajadora y las tensiones en las fábricas, el espíritu revolucionario que latía bajo la superficie de la sociedad. Jenny lo escuchaba con atención, ofreciéndole su perspectiva femenina en una era donde las voces de las mujeres eran a menudo ignoradas. Después del desayuno, Marx se dirigió a su oficina en el British Museum, un lugar que se había vuelto su segundo hogar. La llegada a este vasto edificio, donde los ecos de los pasos resuenan entre libros y pergaminos antiguos, siempre le llenaba de una renovada energía. La biblioteca era una mina de conocimientos y un refugio para la investigación. Al entrar, se sentía como un arqueólogo buscando tesoros perdidos en los pliegues del pensamiento humano. Cuanto más leía, más se sumergía en su trabajo teórico. Ese día estaba concentrado en su obra más ambiciosa, El Capital, la obra que prometía revolucionar la comprensión de la economía política. Sus notas y tratados esparcidos por la mesa iluminaban su pensamiento, donde discutía el valor, la plusvalía y la explotación del proletariado. Con cada página que escribía, se sentía más convencido de la necesidad de un cambio radical en la estructura de la sociedad. El ruido suave de las páginas volando, el roce de la pluma en papel y el murmullo bajo de otros investigadores creaban una música cerebral, un ambiente perfecto para sus reflexiones. Mientras tanto, otros hombres de intelecto, filósofos y economistas transitaban por los pasillos, algunos de ellos con los que había tenido conversaciones animadas anteriormente. En el British Museum, el mundo académico se amalgamaba, y Marx sentía que su lugar estaba en el centro de ese bullicio de ideas. Al mediodía, Marx se encontró con un antiguo amigo, Friedrich Engels, un compañero de ideas y un inestimable apoyo financiero. Se distribuyeron en una mesa de café a las afueras del museo, en un lugar donde conversaron sobre la actualidad política y económica que atravesaba Europa. Engels, un empresario de la industria textil y un entusiasta de las ideas socialistas, escuchaba con interés las reflexiones de Marx.
Las condiciones de vida de la clase trabajadora están empeorando, decía Marx con intensidad, mientras agitaba las manos en un gesto que enfatizaba su pasión. La industrialización, si bien abrió caminos hacia la modernidad, condena a millones a vivir en pobreza. La lucha de clases no solo es real, está en su punto más álgido. Engels, siempre pragmático, asintió con la cabeza, aportando datos de sus propias observaciones sobre las condiciones en las fábricas de Manchester. La conversación fluyó como un torrente, cada idea se construía sobre la anterior. Entre el café, Marx se permitió un leve esbozo de sonrisa, sintiendo esa chispa de camaradería intelectual. Sabía que sus ideas estaban en peligro, pero también sentía que estaban en el camino de ser revolucionarias. Tras un tiempo en el café, cada uno regresó a sus respectivos quehaceres, aunque el espíritu de la conversación perduró. Marx tenía una sensación de invencibilidad en ese intercambio de ideas. Cada argumento y reflexión se sentía como una pieza más en la elaboración de un nuevo pensamiento. Tan pronto como regresó al museo, Marx se introdujo de nuevo en sus notas. La tarde pasó volando entre libros y papeles, mientras su mente luchaba con las ideas más difíciles que había abordado. En ese momento, formuló una crítica a la economía política clásica, cuestionando su validez y desnudando las contradicciones del capitalismo. Se enfocaba en cómo los capitalistas obtenían su riqueza, explorando el concepto de la plusvalía que consideraba la base de la explotación obrera. Sin embargo, la fatiga hizo mella en él. Se levantó de su silla y comenzó a caminar por los pasillos del museo, dándose un respiro. En su caminar, los ecos de las discusiones previas reverberaban en su mente. Se detenía a observar algunos de los artefactos antiguos en el museo, cada objeto un recordatorio de las largas tradiciones de lucha y sabiduría humana. Se preguntaba cómo distintas épocas habían lidiado con las injusticias de su tiempo. Finalmente, se sentó en una de las salas de descanso. Con su pluma en la mano, tomó una hoja en blanco y comenzó a bosquejar un nuevo artículo sobre el futuro del socialismo. En su corazón, sentía una mezcla de esperanza y desesperación, la lucha por la igualdad siempre presente en su mente. Al caer la noche, Marx dejó el museo con una ligera carga en el pecho. La oscuridad de Londres se hacía palpable. El aire helado e invernal invadía las calles, envueltas en un aire denso de revolución. Volvió a su hogar, donde su esposa y sus hijos lo esperaban, llenos de historias que contar sobre su día en la escuela. Marx, aunque cansado, se sentía enriquecido por sus pequeñas victorias intelectuales. Jenny había preparado una cena sencilla de guiso de legumbres con trozos de pan. A pesar de las penurias económicas, la cena siempre era un momento sagrado en el hogar, donde no solo compartían alimentos, sino también pensamientos e ideas. Mientras cenaban, Marx compartió sus descubrimientos del día en el museo, el calor de la conversación iluminando el ambiente familiar. Los niños, fascinados por las historias de su padre, hacían preguntas. Veían a su padre no solo como un filósofo, sino también como un héroe personal. La risa y la camaradería eran un bálsamo frente a las preocupaciones que a menudo le acechaban. Después de la cena, Marx y Jenny debatieron sobre sus pensamientos respecto a sus lecturas recientes, proyectando sus filosofías entre sí, construyendo así una vida familiar rica en intercambio intelectual. Con el día llegando a su fin, Marx se retiró a su estudio. Allí encendió una lámpara y se sentó a escribir nuevamente. La oscuridad que lo rodeaba contrastaba con la luz amarillenta que iluminaba su papel. Las ideas corrían como corrientes de energía a través de su mente. Su pluma se movía rápida, casi mágica, esbozando con vehemencia la crítica al capitalismo que sentía que era su deber redactar. Entre sus pensamientos, la noción de la revolución y el despertar de la clase trabajadora se convertían en una poderosa visión. La noche se prolongó y, exhausto, Marx echó un vistazo a su trabajo. Sabía que su vida estaba dedicada a la búsqueda de la justicia social.
Mientras escribía, sentía que no solo estaba trabajando para él, sino para cada obrero y persona que había sido oprimida en el sistema capitalista. Con esa idea en la mente, se recostó en su silla, entregándose a una breve meditación. Finalmente, Marx se dirigió a la cama, cerró los ojos y mientras se sumía en un sueño profundo, vio visiones fantásticas. Sociedades transformadas, el trabajo humano liberado de las cadenas del capitalismo, un futuro donde la igualdad y la justicia prevalecían. Y así durmió, soñando con un mundo que aún estaba por llegar, luchando por plasmar sus ideales con la esperanza de que algún día la historia se alineara con sus visiones. En este día de enero de 1862, la vida de Karl Marx adquirió profundidad en las interacciones familiares, la lucha intelectual y la maduración de uno de los pensamientos filosóficos más influyentes de la historia. La chispa revolucionaria que había comenzado a tomar forma en su mente era solo un indicio de lo que estaba por venir y de cómo su voz se elevaría con fuerza en los años siguientes. Y hasta acá con el video de hoy, esperamos que les haya gustado y por favor suscríbanse al coso más filosófico de YouTube para vivir la filosofía en carne propia. Bye.